Mood Entrenamiento para la prueba de lectura crítica Saber Pro. Saludos, estimadas y estimados estudiantes. Bienvenidos a esta primera sección del Mood Entrenamiento para la prueba de lectura crítica Saber Pro, en donde sabrás para qué se usan los resultados de la prueba y conocerás la estructura general del módulo de competencias genéricas, el tiempo que toma la prueba, así como los tipos de preguntas, su estructura y cuántas deberás responder en cada prueba. Ahora, revisaremos la estructura del conjunto de competencias genéricas, antes de centrarnos en la prueba que ocupa a este curso, la prueba de lectura crítica. Para iniciar la prueba Saber Pro, se divide en dos grandes conjuntos, el de competencias genéricas y el de competencias específicas, además del cuestionario socioeconómico que tiene fines investigativos. A partir de este instante nos centraremos específicamente en el conjunto de competencias genéricas. Este conjunto se compone de 5 módulos que se deben desarrollar en un tiempo máximo de 4 horas 40 minutos. Los 5 módulos son: comunicación escrita compuesta por una pregunta, lectura crítica compuesta por 35 preguntas, competencias ciudadanas compuesta por 35 preguntas, razonamiento cuantitativo donde responderán 35 preguntas, e inglés con 55 preguntas. También deberás responder 17 preguntas del cuestionario socioeconómico. En total, la sexta prueba de este conjunto de competencias genéricas suman 178 preguntas que se deben contestar en un tiempo máximo de 4 horas y 40 minutos. Otro aspecto relevante para tener en cuenta en la prueba es el tipo de preguntas que se utilizan. Todas las preguntas, a excepción de la prueba de comunicación escrita, son de selección múltiple con una única respuesta. Cada una de esas preguntas está conformada por un enunciado que marca el contexto, es decir, la situación, el tiempo, en fin, la circunstancia de aquello que se va a preguntar. A la vez, la pregunta tiene una tarea de evaluación y esta es un punto esencial, porque ahí se sitúa la operación que como evaluado debes saber. Por tanto, debes prestar mucha atención para identificar qué es lo que debes hacer y a partir de cuál situación en contexto debes hacerlo. La otra parte de la pregunta son las 4 opciones de respuesta, de las cuales solo una es válida para cumplir la tarea que te plantea. Para entender mejor, centremos la atención en este ejemplo. El enunciado de la pregunta es: considere el siguiente fragmento, la justicia es, en primer lugar, una cualidad posible pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo, solo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social supuestamente justo. La tarea de evaluación incluye la frase. Las palabras subrayadas indican respectivamente. Si pasáramos esta expresión a modo interrogativo, la pregunta sería: ¿qué indican las palabras subrayadas en orden respectivo? Esa es la tarea que debes responder como evaluado. Para ello debes elegir entre las 4 respuestas: A, una posición y una salvedad; B, una aclaración y una razón; C, una aclaración y una oposición; D, una oposición y una conclusión. En este caso, la respuesta que el evaluado debe elegir es la B, porque la expresión ya que es un conector que introduce una razón para justificar por qué la justicia es una virtud humana, solo secundariamente. Observe que en el texto de la pregunta no hay ninguna palabra que señale oposición y por el contrario, todas las demás opciones, tanto A, C, D, incluyen oposición. De esta manera, resulta fácil descartar esas opciones si se lee el contexto con atención. Por otra parte, recuerda que palabras como por qué, pues, puesto que, por tanto, de ahí que, indican que se expone una causa o razón. Antes de terminar, es bueno tener en cuenta que todas las preguntas de Saber Pro tienen el mismo formato que ya vimos y que además manejan esta hoja de respuesta. Solo la prueba de comunicación escrita te pide componer un texto argumentativo a partir de una problemática expuesta en el enunciado de la pregunta. Los temas propuestos son polémicos, pero no especializados. Por otro lado, en la prueba de lectura crítica, lo más importante es identificar la tarea y responder desde el contexto y la información que da el texto mismo, y no desde el conocimiento previo.
Recuerda que al final de la hoja de respuestas encontrarás este espacio para firmar, el cual deberás llenar cuando lo indique el jefe del aula. Muchas gracias por recibir la información preparada para esta primera sección. Nos veremos en el segundo encuentro para enfocarnos en las capacidades y habilidades que evalúa la prueba de lectura crítica. Pero antes de irnos, es necesario que vayan a las actividades de la sección. Allí encontrarás el refuerzo 1, que te ayudará a asimilar mejor lo que acabamos de aprender y deberás resolver el cuestionario 1 titulado ¿Cuál es el sentido de saber pro? Estos recursos están disponibles en el apartado Actividad para hacer. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.